buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy de este tercer cafecito virtual que hoy llevará como título Mecanismos financieros para conservación. Específicamente vamos a tratar el tema del aporte de la empresa privada en la conservación ambiental. Como título, Mecanismos financieros. Adelante, Buenos María días, sí, José. te Buen escuchamos. día. Gracias, gracias, sí. Es que por un momento tenía un leve delay, por eso mejor pausé No, pero sí te escuchamos el bien. diálogo. Sí me están escuchando, excelente. Como les decía, es realmente un honor poder acompañarles hoy en representación del compañero Jairo Sancho, quien es el coordinador del Programa Nacional de Corredores Biológicos. Don Jairo, por motivos de trabajo, se disculpa que no puede estar presente dirigiendo propiamente este espacio y me dio la tarea de acompañarles. Como les comentaba, bueno, hoy vamos a hablar este tema tan importante que obedece a un ciclo de conferencias que se han venido programando de manera mensual y que tienen como fin el intercambio, en este caso virtual, de hablar temas relacionados con la gestión participativa del paisaje para la conservación de los ecosistemas. Bueno, acá nos están compartiendo la agenda. Vamos a empezar con esta bienvenida y la introducción al tema. Seguidamente vamos a tener la participación de una experiencia que está marcada en República Dominicana, muy interesante. Y vamos a proceder a preguntas y respuestas. Seguidamente se va también a compartir una experiencia de alianzas, en este caso en Costa Rica, y vamos también a tener un espacio de intercambio de preguntas y respuestas. Y ya por último vamos a hacer un ejercicio con preguntas generadoras para que ustedes también nos retroalimenten, ¿verdad? Con unas preguntas, digamos, de carácter diagnóstico sobre este tema de alianzas y también pues para nosotros saber qué tanto saben sobre el tema o no, ¿verdad? La sesión de hoy como tal tiene el objetivo principal de reconocer y también resaltar la importancia de los actores locales en los procesos de conservación ambiental, especialmente el papel y la significativa contribución de los actores privados en la creación y la gestión de alianzas estratégicas para el desarrollo desde el ámbito público-privado. Y en ese sentido, en los corredores biológicos, la participación de los diferentes actores mediante un modelo de gestión estratégico resulta clave, esencial. Y como tal es indispensable entonces la tarea de articular a estos actores en esos procesos territoriales para que así contribuyan en la definición de metas e indicadores con el propósito de mejorar las condiciones ambientales de esos espacios donde viven. Y sin más preámbulo, voy a comenzar a presentarles a la primera expositora. Hoy tenemos el honor que las tres expositoras pues, son mujeres, entonces muy honrada también de tenerlas por acá y que nos pues, den sus apreciaciones en el aporte a este tema. La invitada de hoy que va a iniciar eh, esta sesión es la señora Katia Mejía. La señora Mejía es economista de profesión con un máster en alta gestión financiera y un máster en responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad. Cuenta con experiencia en ejecución, supervisión y evaluación de programas de desarrollo socioeconómico y medioambiental y también de responsabilidad social corporativa. Posee también experiencia en banca de desarrollo con enfoque en el sector de las microfinanzas y ha abordado el ámbito ambiental desde el sector público y desde el sector de la sociedad civil, con el cual trabajó los últimos 17 años. También ha sido gestora de proyectos financiados con cooperación nacional e internacional.
así como propulsora de programas de desarrollo y de sostenibilidad con alta participación en diseños de presupuestos, además del monitoreo en ejecución financiera, orientada a fomentar el enlace interinstitucional entre el sector público, empresarial y la sociedad civil. La exponente de hoy actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Corred, cargo que ocupa desde el año 2023. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a doña Katia Mejía para que nos comparta su experiencia allá en República Dominicana. Doña Katia, ¿está por ahí? Fer en el chat, buenos días, puso Buenos doña días. Katia que está con problemas de Ah, ok. conexión. Ok, ok. Bueno, entonces mientras doña Katia resuelve ese problemita, que siempre pasa en estas cuestiones virtuales, les comento que esta iniciativa responde a un proyecto de cooperación triangular denominado Fortalecimiento de las capacidades para la gestión territorial sostenible de los corredores biológicos de República Dominicana. Y es un proyecto entre Alemania, Costa Rica y República Dominicana. Y esta sesión, estos espacios virtuales están enmarcados dentro de un componente de ese proyecto denominado gestión del conocimiento. También les cuento que para la coordinación de estos espacios se tiene como socio colaborador al proyecto Mesoamérica, que es una iniciativa regional vinculada al corredor biológico mesoamericano. El corredor biológico mesoamericano es una plataforma regional de gestión sostenible del territorio y de la cual Costa Rica, a través del Programa Nacional de Corredores Biológicos, contribuye de manera activa. Vamos a ver si doña Katia ha podido resolver el problema de conexión, que se está moviendo de zona. Bueno, mientras tanto, también les voy a comentar, estoy haciendo aquí avisos parroquiales, que esta sesión de hoy, así como las dos sesiones pasadas de cafecitos virtuales, la pueden escuchar de nuevo o compartirla con otros que ustedes crean que les interesa el tema, porque están subidas en la plataforma de YouTube y ustedes la pueden buscar en el canal del Proyecto Mesoamérica. Entonces, también le agradecemos profundamente al Proyecto Mesoamérica su amabilidad y su disposición para a poder hacer uso de esta plataforma Zoom, ¿verdad? De estos espacios. Vamos a ver, creo que doña Katia sigue con eh, algunos problemas de conexión. Entonces, quizás eh, podamos entonces, eh, no sé si les parece, ustedes me indican para darle chance a ella de poder ver la experiencia, nos compartan la experiencia de Costa Rica. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Eh, de ser así, entonces, para ir ganando tiempo, un preciado tiempo, eh, voy a decirle a doña Cindy Sánchez. Sí, entonces está de acuerdo con proseguir con la presentación de ella y en ese caso entonces voy a hacer su reseña o la presentación. La señora Cindy Sánchez Castillo es politóloga, internacionalista y abogada con especialidad en aduanas y comercio internacional. Ella cuenta con experiencia en materia inmobiliaria, agrícola, hídrica, en cooperación internacional, en gestión de proyectos, en ambiente y asesoría legislativa. Trabajó 12 años en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. De estos, 7 específicamente en el Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza de la Secretaría Ejecutiva del SINAC, donde estuvo a cargo del programa de alianzas estratégicas. En el año 2019 coordinó la formalización de la alianza con EPA y Aliarse por la educación y conservación de los recursos marinos. Entonces, doña Cindy, el tiempo es suyo y ya le voy a compartir.
Permítanme un momento la presentación de ella. Sí, la están viendo. Buenos días, sí, ahí se ve bien. Excelente. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. A Fernanda, muchas gracias por esa presentación. Sí, en realidad, bueno, la idea de compartir un poco esta experiencia es porque para el SINAC hace ya unos 9 años, el tema de las alianzas era un tema sumamente novedoso, no se aplicaba y de hecho había muchos estereotipos de por medio con este tipo de trabajo, principalmente por lo que tenía que ver con cómo se vinculaba al sector privado y cuál iba a ser la mejor herramienta para empezar a trabajar todos estos temas. El primer debate que se dio en ese momento fue si efectivamente el convenio de cooperación iba a ser la herramienta idónea para poder trabajar el tema de las alianzas. En el SINAC este tema sí se conocía, sí se había empezado a desarrollar bastante, por lo menos en la práctica, pero no había el instrumento idóneo para tener todo en regla como pedían ya lo que era control interno, lo que tenía que ver con la auditoría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Toda la parte legal que enmarcaba este tipo de proceso. Entonces, lo primero que se hizo en el SINAC fue en ese momento contratar una organización que se llama Aliarse, que son expertos en la gestión de alianzas en diferentes ámbitos, y Aliarse empezó a trabajar justamente el concepto de alianzas en el SINAC. ¿Qué fue lo que empezamos a visualizar en ese momento? Que aunque el concepto no era nuevo, sí era indispensable tener claras algunas pautas, principalmente para poder vincular al sector privado y no tener ningún tipo de inconveniente desde la perspectiva legal. En ese momento lo que se definió como aspectos claves de una alianza, y gracias también a la experiencia que tenía Aliarse en ese momento, es que efectivamente las alianzas no se podían establecer o no se podían definir como una acción de cooperación pronta y cumplida y terminada, ¿verdad? Sino que más bien era el establecimiento de esa relación que fuera más a mediano y a largo plazo, de tal forma que se permitiera efectivamente tener o medir la trazabilidad que se iba desarrollando en el trabajo que se iba vinculando a la organización externa, más el trabajo que iba realizando SINAC. Aquí era importante también hacer un cambio de mentalidad, porque hasta ese momento lo que se venía visualizando es que SINAC era una institución receptora de cooperación y que lo único que SINAC podía dar era parte del tiempo de los funcionarios. Cuando ya se empezaron a enmarcar las alianzas, también era necesario que SINAC empezara a visualizar que necesitaba comprometer recursos, pero también competencias, porque los riesgos tenían que compartirse. Lo único que se gestiona en este tipo de casos es que el riesgo, el porcentaje no necesariamente se asume 50 y 50 y no se asume 100-0, sino que lo que se busca es un juego de ganar-ganar donde todas las organizaciones involucradas compartan tanto las ganancias como los riesgos, entendiendo que hay limitaciones en el sector público que quizás no existan en el sector privado y que eso puede hacer que se nivele en mayor medida la forma del trabajo en las alianzas. Que otra cosa que era muy importante, que había que hacer ese cambio de mentalidad en ese momento, era el tema de los objetivos conjuntos. Porque muchas veces cuando las instituciones públicas están anuentes al recibir los recursos de cooperación o el apoyo de cualquier otra organización, hay un conflicto a lo interno respecto a cuáles son las áreas que más interesa que esa cooperación o que esos recursos lleguen a fortalecer. Entonces, surgió la necesidad de ir creando la herramienta que se denominó el portafolio de alianzas, que consistía en una dinámica que se trabajaba con las diferentes áreas de conservación para lograr que las áreas fueran diseñando, pero un toquecito la anterior, por favor, para lograr que esos objetivos comunes se fueran definiendo y efectivamente los recursos se aprovecharan al 100% en el trabajo que se iba desarrollando entre la organización y la institución pública.
que había que definir reglas y normas con esas estructuras compartidas para lograr hacer que tanto el sector privado como el sector público o el sector público-público se logre trabajar mejor en ese sentido, ¿verdad? Entonces, porque recordemos que dentro del sector público se puede hacer todo lo que no está prohibido, ¿verdad? Entonces sí necesitábamos que existiera ese marco legal específico que más bien habilitara a hacer todo lo que está escrito en la ley y que muchas veces se entendiera que los recursos en el sector público pues son recursos finitos y que efectivamente el apoyo que puede brindar la parte de la institucionalidad privada es enorme y más cuando tratamos el tema de ambiente, que al final es un tema que nos interesa a todos. Y aquí fue necesario también ir creando el perfil de las personas que en cada área de conservación y en lo que es la Secretaría Ejecutiva del SINAC fueran gestionando las negociaciones formales y bastante informadas que se iban desarrollando para lograr tener ese consenso, para que tanto las partes institucionales del sector público como las partes privadas estuvieran de acuerdo en que la mejor forma de lograr que la alianza se llevara a cabo fuera justamente como se estaba definiendo, porque sí se llegó a entender que las alianzas son estructuras dinámicas y al ser estructuras dinámicas no necesariamente el mismo esquema de trabajo que yo desarrollo para trabajar con X institución va a ser el mismo que desarrollo para trabajar con otra institución, porque eso va a depender también mucho de las metas. Hay instituciones con las que a uno le interesaría mantener una relación de 10, 15, 20 años por el tipo de objetivos y de propósitos que se comparten, y hay otras instituciones donde se entiende perfectamente que la alianza podría constituirse en un modelo de trabajo de corto plazo, pero sin que esto signifique, que ese es el ejemplo que siempre se utilizaba, que no podemos enmarcar una alianza como que alguien llegue y nos regale una cubeta de pintura para pintar, valga la redundancia, 4, 5, 6, 7 paredes y que eso ya se establece como una alianza, sino que tiene que ser ya una relación de algunos meses o años que efectivamente permitan llegar a ese punto donde podemos decir que existe una relación cercana entre los socios involucrados. Entonces, esto nos llevó a hacer un mapeo en SINAC de cómo se venían trabajando justamente lo que en aquel momento se empezó a denominar como alianzas para ir buscando hacia dónde era que nos interesaba orientarnos ya como institución. Ahora sí, Fer, la que sigue, por favor. ¿Okay? Entonces, teniendo ese panorama claro, fue que se empezó a trabajar justamente un diagnóstico institucional que permitió ir entendiendo que una de las figuras donde más se podían desarrollar las alianzas público-privadas para el desarrollo, que es en la filmina que ustedes están viendo es la flechita verde que está abajo del título. APPD son alianzas público-privadas para el desarrollo y la otra esquina es alianzas público-privadas. Entonces, lo que empezamos a ver es que SINAC venía trabajando esquemas de alianzas que estaban orientados en los comités locales del Programa Nacional de Corredores Biológicos, los tradicionales convenios de cooperación que sí tenían varios años ya de estarse gestionando. Habían convenios específicos para el trabajo de voluntariado. Se otorgaban algunos permisos de uso, que estos son algunos permisos que se otorgan en algunas comunidades para poder explotar reguladamente algún recurso, porque se entiende que estos permisos son parte de la idiosincrasia de ese pueblo para poder subsistir. Ese, por ejemplo, les comento, es el caso que llevó en algún momento a dar permisos de uso en la explotación de los huevos de tortuga en algunas zonas, porque sí se valoró el hecho de que dentro de la comunidad esa era su actividad económica para la subsistencia. Entonces se otorga un permiso de uso para que la comunidad pueda hacer uso de parte del porcentaje de los huevos que se recolectan y el otro porcentaje se da para conservación. La otra herramienta que se vio que también se había venido utilizando y que es una que se ha tratado de ir desarrollando un poco más y evolucionando más estructuradamente es el tema de la concesión de los servicios no esenciales, porque también se visualizaba
que hay algunas áreas silvestres protegidas que en el desarrollo de su gestión, ya sea por la dificultad de su ingreso, por las horas que tienen que hacer uso la persona para poder visitar el área, por el tiempo que requiere para aprovechar el área en su recreación, necesita hacer, digamos, un uso razonable de otros servicios que no los aporta el Estado. Entonces se otorga esta concesión de servicios para permitir que parte de un actor privado brinde ese servicio que no le corresponde a la institucionalidad pública darlo. Ese, para que tengan un ejemplo claro y relevante en ese sentido, es, por ejemplo, el caso que pasa con Chirripó, que dentro de Chirripó se da una concesión de servicio no esencial para que un grupo de personas puedan brindar el servicio de la alimentación, entendiendo que los turistas que van a visitar el Chirripó normalmente se quedan por 1 o 2 días como mínimo, y eso hace que necesiten el desayuno, el almuerzo, la cena y algunas meriendas. Entonces se le da esa concesión para que puedan brindar ese servicio que la institución no le corresponde. Y la otra parte era lo que tenía que ver con los refugios de vida silvestre mixtos o privados, que es cuando ahí efectivamente sí se involucra al sector privado en un 100% o en parte para lo que es la gestión de estos refugios mixtos. Entonces, nosotros vimos que siguiendo la línea de la flecha, cuando estamos analizando desde los comités locales del programa de corredores biológicos hacia los refugios, ya cuando llegamos a la parte del análisis de los refugios, entendemos que el riesgo se va transmitiendo cada vez más hacia la derecha en el sector privado. Mientras que cuando nosotros analizamos lo que va a hacer llegar en sentido inverso hasta los comités locales del Programa Nacional de Corredores Biológicos, había un mayor involucramiento de los socios en la toma de decisiones. De hecho, el modelo de los comités locales del Programa de Corredores Biológicos es uno de los que más se utilizaba como ejemplo en el sentido de cómo participa la comunidad en la toma directa de las decisiones para la gestión del corredor y para el aprovechamiento de los recursos que están dentro de ese corredor, ¿verdad? Entonces, esto fue como lo que resultó del diagnóstico que se hizo en aquel momento y lo que dio origen a lo que fue la estrategia de alianzas para el SINAC. Entonces, Fer, me pasa a la siguiente, porfa. Con la ayuda de aliarse se diseñó lo que se denominó el ciclo de las alianzas, que incluso se ha tratado de hacer para que a través de diferentes instrumentos, ojalá de alcance nacional, se pueda establecer esta metodología para que sea una forma más segura el trabajo que se desarrolle o que se lleve a cabo en la institucionalidad pública para involucrar al sector privado. Este modelo contempla 12 pasos, cada uno de estos 12 pasos lleva un proceso interno en lo que es la gestión propiamente de esas alianzas dentro de la institucionalidad. Y cada uno de estos puntos se desarrolló dentro de la estrategia y se puso a prueba específicamente cuando EPA nos toca la puerta y nos dice que está interesado en realizar un trabajo con el SINAC. Y específicamente ese trabajo fue direccionado hacia el Departamento de Participación por estar nosotros en el proceso de la elaboración de alianzas. Entonces fue como un piloto que a nosotros nos sirvió para ir desarrollando todas las etapas, además de que fue una experiencia sumamente enriquecedora, porque se decidió que en ese momento la alianza se direccionara a lo que era la protección de la educación ambiental y lo que tenía que ver con los recursos marinos. Entonces involucramos a 2 áreas silvestres protegidas, específicamente lo que tenía que ver con el refugio de vida silvestre Punta Mala y Playa Hermosa, y por el otro lado la Isla del Coco. Entonces ahí estábamos haciendo una vinculación para lograr operativizar también lo que era la estrategia de educación marina que estábamos trabajando en el SINAC. Entonces se empezó a hacer ese mapeo de socios y ver quiénes eran los que podían estar interesados en desarrollar ese trabajo. Cuando nosotros conocimos a doña Andrea, que ahorita ella va a hacer la presentación específicamente desde la parte de EPA,
logramos hacer muy buena química porque nos dimos cuenta que efectivamente tanto lo que ellos necesitaban como lo que nosotros andábamos buscando podía ser una solución para ambas partes. Aliarse en ese momento sirvió como el ente mediador que nos ayudó a ir fortaleciendo cada una de estas etapas y a ir definiendo punto por punto en lo que tenía que ver con esta alianza. El establecimiento de la alianza se hizo en el refugio de vida silvestre, allá en Playa Hermosa, Punta Mala, y fue un lanzamiento que involucró también a la comunidad porque ellos estaban sumamente interesados en lograr hacer que ese refugio se fortaleciera con recursos para cuidar un poco más lo que tenía que ver con las tortugas. Y en la parte de la Isla del Coco nosotros queríamos fortalecer la parte de la educación y llevar la isla un poco más cerca a las personas, porque si bien la isla es costarricense, son pocas las personas que tienen el acceso a visitarla. Entonces desarrollamos un video en tecnología 360 que se compartió en las ferreterías para que las personas pudieran tener la experiencia inmersiva de un buceo en las aguas de la Isla del Coco y pudieran tener de cerca la experiencia, aunque fuera virtual, de los tiburones y conocer un poco cómo era ese fondo marino. Entonces nosotros fuimos estableciendo esto, teníamos reuniones periódicas que hacían que nosotros pudiéramos darle seguimiento a los objetivos que se venían estableciendo dentro de la alianza y cómo íbamos alcanzando las metas tanto en EPA como en el SINAC. Se diseñó, EPA tiene una estrategia que es una recolección de fondos y lo que se hizo fue definir los objetivos claramente de la alianza para tener claro que el dinero que se iba a recoger en esa campaña iba a estar con un fin específico, que eso es algo que es muy importante, ¿verdad? Porque el dinero dentro de la alianza, y por eso es que es importante que exista ese tercer participante, que en el caso nuestro era aliarse, es porque los recursos económicos directamente no los puede recibir el Estado en sí mismo. Eso fue uno de los retos principales a los que nos enfrentamos porque teníamos que tener alguien que recibiera los recursos que EPA nos iba a dar y que comprara, que se encargara de comprar o de contratar los servicios que se necesitaban para ejecutar esos objetivos y a partir de ahí nosotros poder poner en marcha esa alianza y efectivamente ver cómo íbamos alcanzando los resultados. Eso también nos permitía a nosotros tener claro cuáles eran nuestros grupos de interés, ¿verdad? Quiénes eran las personas a quienes les queríamos llegar con esta comunicación y cuáles eran los mensajes claves que nosotros queríamos transmitir o comunicar, ¿verdad? Porque, y sin que se malinterprete la frase que voy a usar, cuando uno predica entre papas, usted va a tener una respuesta normalmente muy equitativa. Nosotros nos enfrentábamos aquí al gran reto de llegar a comunicar un mensaje ambiental a una empresa privada para tratar de hacer un cambio en la mentalidad de ellos para beneficio del medio ambiente. Y ese mensaje nos ayudaba también a que llegara a la gente, porque nosotros hacíamos las visitas a EPA y dábamos las asesorías también a la gente que llegaba a participar del video de la Isla del Coco. Las capacitaciones que se dieron en toda la cepa del país y en los diferentes grupos, porque realmente la ferretería se portó increíble con nosotros y nos facilitó cualquier cantidad de funcionarios en diferentes horarios y en todas las sucursales del país. Y era sumamente enriquecedor para nosotros ver cómo el mensaje que se les estaba transmitiendo a ellos efectivamente calaba. Y nosotros les decíamos cómo se podía reducir el uso del plástico, cómo se podían reducir la generación de desechos y logramos que efectivamente se diera esa comunión y se lograra ese cambio. Y nos dimos cuenta también de que efectivamente a nivel de institución pública nosotros tenemos grandes retos que superar para lograr hacer que este tipo de alianzas se puedan dar con muchas más empresas.
La ejecución de los recursos fue un poco lenta, que eso fue algo que nosotros también tuvimos que señalar dentro de lo que fue ya la evaluación específicamente de la alianza, porque evidentemente el sector privado trabaja un poco más rápido y a nosotros nos tomaba más tiempo ir definiendo los cursos de acción. Entonces, quedaron algunos retos pendientes para resolverse desde lo que era el departamento legal del SINAC y del MINAE para poder darle más fuerza a este tipo de procesos. Pero realmente el proceso que se siguió con EPA fue sumamente enriquecedor y el cambio de mentalidad que se logró en ellos y también en nosotros que entendimos muchas cosas de cómo funciona ciertos aspectos de la empresa privada y cómo se pueden manejar estas temáticas ambientales con ellos, también fue sumamente positivo. No sé si aquí, pero usted me dice, le damos la palabra a Andrea para que ella cuente la experiencia desde EPA y cualquier cosa después si tienen alguna consulta. Sí, seguidamente vamos a, a, a ver la presentación de doña Andrea. Entonces, no sé si le cedemos el tiempo a ella ya, Cindy, o... Sí, mejor para no contar yo toda la etapa de la alianza, que Andrea lo presente desde la perspectiva de ella y cualquier cosa ahí ya después si tienen consultas o preguntas, ahí podemos irlas contestando. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Cindy, porque este tema es súper novedoso y también genera muchas inquietudes, pero yo siento que a la vez representa también muchas oportunidades y desafíos, ¿verdad? Para ese trabajo conjunto entre el sector público y el privado, ¿verdad? Que en estos tiempos difíciles, esas alianzas son súper necesarias. Entonces, sin más preámbulo, doña Andrea, eh, le cedemos su tiempo. Bueno, voy a primeramente dejar de compartir y, bueno, vamos a contarles que doña Andrea Aguilar es abogada de profesión, cuenta con una maestría de INCAE y una especialidad en desarrollo sostenible. Tiene 20 años de trabajar para EPA, de los cuales 11 de estos han sido en el área de iniciativa comunitaria, atendiendo la comunicación corporativa y trabajando diferentes programas con los públicos de interés de EPA, vinculados a la recaudación de fondos, voluntariados, donaciones y apoyo a la comunidad en la línea de formación en oficios y protección del ambiente. Es un honor, tenemos una invitada de lujo. Muchas gracias, doña Andrea, por estar acá con nosotros. Em, Tal vez Mariana, si nos puede ayudar con la presentación. ¿Estás por ahí, Mariana? Bueno, mientras presentan Sí, ahora estoy acá. Gracias. mientras hacen proyectan la presentación, en primer lugar yo quiero agradecer un montón la invitación. Me encanta que se puedan compartir este tipo de experiencias que al final, como bien decía Cindy, es un ganar-ganar. Eh, para nosotros, el haber iniciado este tipo de alianzas con el SINAC creo que fue un momento creo que era el momento justo, ¿verdad? Llegamos en el momento justo cuando el SINAC estaba trabajando sobre este tema de alianzas, porque de alguna manera a nosotros nos ayudó también a que el proceso fuera súper estructurado, tuviera muchísimo seguimiento, se nos diera a nosotros mucha visibilidad sobre todo lo que estaba sucediendo alrededor de esto. Para contarles un poquito, en EPA nosotros definimos 2 focos de acción sobre los cuales queremos trabajar desde el área de acción social. Uno es la formación en oficios, que es darle herramientas a las personas para que puedan tener un mejor trabajo. Y el otro es la protección del ambiente a través de la educación ambiental. Y esa fue la razón, o ese es el motivo que nos mueve tocar la puerta del SINAC para ver qué proyecto podíamos desarrollar en conjunto
para el tema de educación ambiental. Y he de decirles que todo este proyecto para nosotros excedió las expectativas que teníamos, porque nuestra intención inicial siempre fue llevar educación ambiental a un grupo de personas, que cuando nosotros arrancamos con esto, tal cual lo dijo Cindy, inicialmente era para llevarlo a la comunidad de Playa Hermosa, Punta Mala, para llevarlo a toda la gente de la isla del Coco, para también cuidar el ambiente, proteger nuestros recursos, pero al final esto se convirtió en la educación ambiental más grande que nosotros hemos tenido con algún proyecto, porque tal vez ahí sí podemos hacer la presentación, porque nosotros, al final lo que nosotros hacemos, tenemos diferentes programas que nosotros involucramos a nuestros stakeholders para apoyar diferentes proyectos. En este caso, nosotros lo hicimos a través del programa más grande que tenemos, que se llama Ayudar es Sencillo. Este programa, lo que nosotros hacemos es que EPA se convierte en una plataforma recaudadora de fondos para apoyar algún proyecto, alguna organización que tenga un proyecto específico, que ya nos diga, bueno, los recursos de esto se van a utilizar para esta y esta acción, y lo vamos a realizar en este plazo de tiempo, y nosotros tenemos que ir dándole ese seguimiento, porque parte de lo que nosotros hacemos con este tipo de programas es que el dinero que nosotros aportamos a la organización no es dinero de EPA, es el dinero de los clientes de EPA, porque el programa Ayudar es Sencillo, lo que nosotros hacemos es que ponemos a disposición las cajas e invitamos a través de nuestros cajeros a nuestros clientes a que donen para poder apoyar nosotros algún proyecto específico. Entonces, sinceramente, la elección de las dos áreas de protección que se iban a apoyar, creo que fue súper atinada, porque por un lado estaba el tema de proteger las tortugas en Playa Hermosa, y por el otro lado la isla del Coco, que para todos es como nuestra insignia, nuestro caballito, ¿verdad? Donde con lo que nosotros bajamos que tenemos acá en Costa Rica. Entonces, eran dos espacios o dos lugares o dos parques que son muy conocidos, donde las personas con muchísimo gusto, no había que explicarles tanto qué era la isla del Coco, cuál es, ¿verdad?, el tema que tenemos nosotros con las tortugas, sino que la gente más bien se emocionaba a la hora de apoyar. Entonces, fue para nosotros este programa de Ayudar es Sencillo, lo hicimos durante un plazo de 3 meses, que eso es lo que hacemos nosotros para apoyar organizaciones. Durante 3 meses ponemos a disposición las cajas. En ese momento eran 5 tiendas, ahora tenemos 6 tiendas, ahora son las cajas de nuestras 6 tiendas que ponemos a disposición durante 3 meses para apoyar diferentes proyectos. Entonces, si querés pasamos a la siguiente filmina. Este proyecto le llamamos Alianza por la Educación y Conservación Marina, pero le pusimos como el eslogan Enamórate del mar. Y esto se hizo, el periodo de recaudación fue del 23 de septiembre al 31 de enero del 2020. Cindy, me corrige si estoy mal en la fecha. Yo creo que esa es la fecha correcta, pero cualquier cosa ahí lo podemos corregir. Si quiere, pasamos dentro de los principales, pasemos a la siguiente filmina, por favor. Dentro de los principales resultados, y era lo que yo les comentaba, que para nosotros esto excedió las expectativas. Bueno, en primer lugar, recaudamos 27 millones, casi 28 millones de colones, que es más de $50,000.
que se lograron recaudar para este proyecto. Pero para nosotros, más allá del dinero, que por supuesto el dinero y los recursos son súper importantes, para nosotros el mayor éxito radica en la cantidad de personas que llegamos a través de capacitaciones o de sensibilización, porque como les indicaba inicialmente, uno de nuestros principales focos de acción acá en EPA es la educación ambiental, la protección del ambiente a través de la educación ambiental. Entonces, aquí logramos capacitar a 450 colaboradores y como decía Cindy, o sea, de verdad que se mostró un interés genuino en todos nuestros colaboradores. Además, a través del video de realidad virtual que nosotros tuvimos, como les explicaba ella, que logramos traer durante algunos fines de semana a las tiendas realidad virtual, y además logramos también de alguna manera hacer que las personas que querían ver el video tuvieran que hacer una donación, poder nosotros también atar la donación con la parte de la educación o la sensibilización, y en estos participaron 1.626 personas, porque se hizo una primera sensibilización con la Isla del Coco, y luego se hizo otra de Playa Hermosa, Punta Mala también. Luego, en esa época, nosotros teníamos, EPA tenía un stand en Kitsania, en el Mall Oxígeno, y ahí también logramos llevar la realidad virtual a niños, y fueron más o menos una cantidad de 603 niños los que pudieron tener esta oportunidad y este acercamiento a, como decía Cindy, para la mayoría de nosotros es imposible llegar a la Isla del Coco, pero que nosotros pudiéramos traer la Isla del Coco a las personas fue realmente impresionante. Y luego, otra de las cosas muy, muy importantes y para nosotros exitosas fue que a raíz de todo lo que se estaba comentando en EPA, de lo que se hablaba a través de este programa, tuvimos la idea de hacer un voluntariado en Playa Hermosa. Ahí en Playa Hermosa, más que residuos, que desechos ordinarios, son desechos orgánicos lo que hay, ¿verdad? Y que a veces impide que las tortugas puedan llegar y hacer el desove. Entonces, fuimos 160 voluntarios. De hecho, este ha sido el voluntariado más grande que nosotros hemos tenido y el voluntariado que más ha calado en nuestros colaboradores. Todavía a la fecha la gente me pregunta ¿cuándo vamos a volver a ir al voluntariado de las tortugas? La gente habla, recuerda de ese voluntariado porque realmente caló en los colaboradores, y eso hizo que muchos voluntarios quisieran seguir haciendo diferentes programas de voluntariado que nosotros hacemos, y logramos también recaudar casi que 3 toneladas en desechos orgánicos. Entonces, para nosotros este proyecto fue más allá que el poder donar el dinero, gracias a nuestros clientes, donar el dinero para los recursos que se necesitaban en cada uno de los parques, o para poder capacitar a los guardaparques, sino que se generó un efecto multiplicador impresionante, que a nosotros de verdad esto nos llena de muchísima satisfacción, y que fue un proyecto que además nos abrió el panorama, porque para nosotros generalmente habíamos venido trabajando con ONGs, pero nunca con el sector público, ¿verdad? Nos parecía que eso iba a ser algo difícil o complicado de realizar,
y al final fue, como les digo, uno de los proyectos más exitosos que nosotros hemos tenido, y que también eso nos dio pie para después poder hacer otro tipo de proyectos con otras organizaciones, inclusive con algunos, esto nos dio tanta visibilidad que más bien otras organizaciones nos buscaban a nosotros para poder realizar proyectos en conjunto. Entonces fue increíble. Además nosotros, dentro de la parte de la comunicación, el éxito de estos programas, principalmente cuando son de recaudación de fondos, radica mucho en la credibilidad de nuestros clientes para poder donar, porque al final ellos están haciendo una donación, pero a veces es complicado o a veces no saben si realmente todo el dinero se está yendo ahí, si todo, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos un sistema también de auditoría externa para poder dar a conocer a nuestros clientes. También para nosotros es muy importante poder comunicar qué se está haciendo o qué se hizo o cómo se está haciendo, porque de esa manera se genera la credibilidad en nuestros clientes, de manera tal que ellos puedan seguir realizando donaciones. Y esto hizo que nosotros hiciéramos una campaña de comunicación donde logramos alcanzar prácticamente todos los medios de comunicación en Costa Rica, hicieron algún tipo de nota de prensa alrededor de este proyecto, pero también logramos llegar a un montón de países fuera de Costa Rica, porque el tema de las tortugas, el tema de la isla del Coco es súper relevante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y nosotros con eso, bueno, medimos el publicity, que así es como le llamamos, toda la cobertura que nos dan los medios, o todo lo que debimos de haber pagado en espacios en algún medio de comunicación, y que al final lo hicieron de manera gratuita porque el tema es muy importante, porque el tema es muy relevante, y logramos más de $100,000 en publicity. Entonces, al final, este es un proyecto que de verdad nos dio muchísima exposición como empresa para poder mostrarle a todas las personas lo que nosotros hacemos, además de vender tornillos y madera y pintura, que también estamos queriendo hacer cosas en beneficio del ambiente, en beneficio de las personas a nivel social también, pero esto fue, para nosotros fue un proyecto de verdad muy lindo, que repetiríamos. Esperamos que pronto podamos hacer algo nuevamente. Y a continuación yo traigo 2 videitos que son muy cortitos que me gustaría presentarles. El primero es mostrarles cómo se ve la tienda, cómo se veía la tienda, donde nosotros pudimos proyectar algunas cosas, cómo se veían la gente que estaba recibiendo la realidad virtual. Y el segundo es con relación al voluntariado. No sé si se... Ahí está.
la grata visita de los colaboradores de EPA, vinieron a realizar voluntariado de limpieza de playa. El apoyo que nos brindan empresas como EPA es indispensable para el Hogar de las Tortugas, que es este refugio, y en realidad instamos a todas las personas y empresas que quieran colaborar y ser parte de este proceso, que por favor se unan a esta campaña. Yo. Formamos cada día un mejor hogar. ¿Y usted? Porque Costa Rica es... Bueno, y eso es como un pequeño resumen de lo que sucedió. Si tuviera también que comentar un poquito sobre el tema del seguimiento, de lo estructurados que fueron en todo momento para nosotros, esos son cosas que valoramos muchísimo, ¿verdad? Que nos estén dando todos los datos de qué es lo que se está haciendo, a dónde se está yendo el dinero, porque para nosotros todo eso lo tenemos que trasladar a nuestros clientes de manera tal que es una rendición de cuentas muy seria y que yo creo que es lo que ha hecho que EPA pueda continuar desde hace muchos años y pueda mantener en el tiempo este tipo de campañas de recaudación, porque de verdad las personas saben que lo mucho o lo poco que están donando está yendo a un proyecto que de verdad está aportando para el ambiente o para las personas. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Yo agradezco muchísimo a Cindy y a Jairo, que de verdad fueron, bueno, durante esos 3 meses fuimos un equipo completo y trabajamos súper bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda, que con mucho gusto estoy para servirles. Muchas gracias, Andrea, por contarnos esta experiencia muy alentadora, muy inspiradora. Y siguiendo la agenda, en este momento abrimos el espacio para preguntas. Entonces, adelante. Fernanda, Laura Rivera, buenos días para todos. Agradecerles a Cindy, a la compañera Alejandra en representación de EPA por la presentación. Yo de forma relativamente reciente formo parte del Departamento de Participación Ciudadana y Gobernanza y primero quería agradecerles, ¿verdad?, por toda la exposición y consultarle en el caso de Cindy, cuando nos estuvo presentando los 12 puntos de cómo establecer la alianza, si este proceso, de verdad, esta experiencia con EPA quedó documentado. Y me disculpo si estoy haciendo una pregunta que tal vez ya pueda ser obvia para otras personas presentes en este evento. Muchas gracias. No se preocupe, doña Laura. Claro, sí, nosotros entregamos los informes, fuimos entregando cada uno de las minutas que se fueron trabajando en las diferentes reuniones, cómo se le fue dando seguimiento a las cosas, incluso, como también el proyecto sirvió para poder ir creando el portafolio de alianzas, había una primera herramienta que se había generado con todas las áreas de conservación, que fue justamente a partir de la experiencia que nosotros trabajamos con EPA. Hay informes de los avances que se fue generando durante el proceso, y está la última, que es la rendición de cuentas, que ya ahí fue también, incluso cuando EPA también lo presentó en la Junta Directiva, de cómo se ejecutaron los fondos y el inventario que se hizo de todo lo que se adquirió durante la alianza.
Y entonces en el caso del punto 12, que está la estrategia de salida y transición, sí está documentado, digamos, si uno quisiera consultarlo. Sí, lo que pasa es que los últimos puntos, específicamente lo que fue ya la transición, ahí sí le voy a ser muy sincera, la parte de la transición ya no me tocó trabajarla a mí. Entonces, no sé qué tanto La está. evaluación, el punto 11 sí lo tienen. Sí, la evaluación nosotros sí la habíamos hecho, se había trabajado incluso con, bueno, en su momento en lo que era la parte de la isla del Coco, teníamos la colaboración de FAICO y en lo que era Playa Hermosa también estábamos con la colaboración del Consejo Local, entonces las evaluaciones se fueron haciendo también con ellos y teníamos ya después pues la retroalimentación específica de cómo nos había ido con el proceso. Y nada más, solo para cerrar con doña Alejandra, tal vez qué lección aprendida nos puede dejar. Doña Andrea. Doña Andrea, perdón, de este proceso. Puede ser positiva y tal vez la que mejor, la que menos, ¿verdad? Tal vez dice uno no replicar, sino ver cómo mejorar. Entonces no sé si me voy a entender con la consulta. Dentro de las lecciones aprendidas, en realidad, o sea, para mí la principal lección es, probablemente antes teníamos un juicio de que trabajar con empresas públicas era complicado o era casi que imposible. Y eso para nosotros fue nuestra primera lección de que sí se puede y que se puede hacer de una manera, como les digo, esperaría que eso sea lo normal en la mayoría de las empresas públicas, pero por lo menos yo tuve la suerte de trabajar en un equipo que las cosas fluían, la comunicación era súper rápida, entonces eso para mí fue súper bueno porque obviamente nosotros desde acá, además de este proyecto, teníamos un montón de trabajo, de cosas que hacer, entonces para nosotros, cuando nosotros hacemos este tipo de alianzas, siempre decimos, o sea, hay una parte importante que le va a corresponder a la ONG o a la organización con la que estamos trabajando. Entonces eso fue como que tal vez nos quitamos nosotros un estereotipo que tal vez teníamos, ¿verdad? ¿Qué creo que pudo haber estado mejor? Y creo que Cindy lo dijo muy, o sea, ellos lo reconocen, tal vez el tema de la ejecución que sea un poco más rápida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este programa de Ayudar es Sencillo que nosotros tenemos, lo hacemos durante un plazo de 3 meses, pero siempre se establece que el primer mes se hace un corte de recaudación y se entrega el dinero, la totalidad de lo que se ha recaudado a la organización para que empiecen a trabajar. Pero ya el siguiente vamos a hacer el desembolso dependiendo de la ejecución que se haya hecho de acuerdo a un cronograma que nosotros establecíamos. Entonces, ahí era donde tal vez teníamos un poquito de atrasos, que sé que no era por temas de Jairo o de Cindy, sino más bien era por temas de procesos o de, ¿verdad?, de cosas que se tienen que cumplir. Sí, de formalismos institucionales, digamos, correcto, que implicaban. Correcto, pero en términos generales, para nosotros, como les decía anteriormente, este fue uno de los proyectos, o ha sido uno de los proyectos que más cosas positivas nos han dejado. Muchísimas gracias, doña Andrea, muy amable. Mucho gusto. Muchas gracias a doña Cindy y doña Andrea. Antes de darle la palabra a Leslie, que veo que tiene la mano levantada, y me preguntan por el chat, pregunta Andrés que si pueden compartir las presentaciones y también si hay algún correo de contacto de ustedes, que si lo pueden también compartir en medio de este chat. Y Leslie, adelante. Creo que tiene Buenos días, saludos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas con sede en Guatemala y también de la empresa Ecodos Decision. Mi pregunta es si se podría replicar ese modelo en otros países, por ejemplo, con EPA Guatemala. Sí, si sí. habría algo, o cuál es la forma adecuada de poderse acercar para hacer esas alianzas estratégicas público-privadas o para poder aprovechar pues el voluntariado y generar
Nosotros tenemos interés en generar sistemas de monitoreo de biodiversidad y nos interesa tener a gente capacitada y poder concientizar la importancia que todo ello implica. Entonces, me pareció excelente el caso y estoy interesada en ver de qué manera podemos acercarnos a EPA, que también está aquí en el país, y poder generar ese tipo de alianzas. Pero, ¿cuál es el proceso a seguir? En realidad el proceso es, tal vez nos podemos poner en contacto, ahí yo ya envié mi correo, porque yo también, yo estoy supervisando a nivel regional, entonces podemos hablar, ya verlo como más, un poco más aterrizado y podemos empezar a ver cómo podemos empezar a trabajar en Guatemala. De hecho, ya en Guatemala nosotros tenemos diferentes programas, hemos hecho campañas de educación ambiental, hemos hecho campañas de recaudación de fondos. En realidad, las campañas de recaudación de fondos que hemos hecho en Guate han sido más alineadas a apoyar programas de formación en oficios, pero totalmente abiertos a poder hacer algo relacionado con el ambiente. Muchas gracias. Entonces yo le voy a estar mandando un correíto para poder iniciar las alianzas y ver de qué manera podemos alinearnos a un objetivo común y trabajar en conjunto. Va a ser un gusto poner de nuestra parte para poder hacer algo lindo. Muchas gracias. Gracias. El espacio fue creado y pensado con la idea de compartir información, conocimientos y saberes, pero qué alegre saber que también ya se están pensando, ¿verdad?, en promover ideas de nuevas alianzas. En el chat, Mariana Jiménez dice, excelente iniciativa y tiene una pregunta. Dice, ¿esperan volver a hacer actividades similares en otros corredores biológicos? Por supuesto que sí. O sea, nosotros siempre estamos abiertos a ver propuestas, a realizar acciones. De hecho, creo que a raíz de este proyecto que nosotros hicimos con SINAC, también esto nos abrió como el panorama y actualmente, es más, actualmente no, desde hace 4 años nosotros estamos colaborando para un proyecto que se llama Huella del Futuro, que tiene que ver con el tema de reforestación. Esto es en conjunto con FUNBAN, con el Banco Ambiental, Fundación Banco Ambiental, y para nosotros ha sido súper bonito porque de hecho la experiencia ha sido muy similar a lo que trabajamos nosotros con SINAC, pero sí, siempre estamos en constante búsqueda de qué manera nosotros podemos apoyar, podemos impactar positivamente en el ambiente y por supuesto que para nosotros lo más importante es hacerlo de la mano de quienes realmente conocen cuál es la necesidad, qué es lo que realmente se requiere, porque nosotros acá lo que somos es una ferretería que vende muchos artículos, pero los especialistas en esto, a nosotros nos gusta dejarle esta tarea a los especialistas en estos temas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es aportar desde donde nosotros podemos, ¿verdad? Movilizar recursos para que estos recursos se puedan aprovechar de la mejor manera. Muchas gracias, doña Andrea. Siguiendo con la agenda y también siendo cuidadosos con el tiempo, hay una última pregunta. Si quieren la pueden contestar doña Andrea o Cindy o ambas. Y sería, ¿qué elementos consideran ustedes que son clave a la hora o que se deben tomar en cuenta a la hora de querer establecer un proyecto de alianzas público-privadas para el desarrollo? Esas cositas mínimas que debe tener una idea de proyecto para que sea viable. Bueno, voy a hablar desde la parte de tal vez de empresa privada. Yo creo que una de las cosas principales es este tema
de que las cosas fluyan, ¿verdad? De que se faciliten los procesos, que no tenga que esperar, no sé, 3 meses para que me den respuesta si esto se puede hacer o no se puede hacer, que si pedimos un reporte, el reporte salga. Yo creo que es esta manera de coordinar la comunicación, que sea fluida. Yo creo que por ahí anda, como que las cosas sean más fáciles y más expeditas. Yo entiendo que hay procesos y que hay cosas que hay que cumplir a nivel de empresa pública, pero sí, o de organización, pero sí, para nosotros eso es así, o sea, acá las cosas tienen que ir rápido, entonces necesitamos un poquito de esa, no sé, como ese sentido de urgencia para que las cosas salgan bien. Y además, el otro tema que yo creo que es indispensable y que fue uno de los puntos exitosos que nosotros tuvimos es ese seguimiento que se le daba al proyecto, esa, digamos también, esas respuestas rápidas que se nos daban, ese control que se seguía, para nosotros eso también fue súper exitoso. Y nada más ahí para agregar a lo que es la perspectiva, ¿verdad?, de la empresa, de la parte pública, que efectivamente para nosotros era un poco difícil el tema de los plazos, y nosotros también entendíamos una cosa, a nivel institucional, al ser un modelo nuevo que se quería implementar, había digamos que había mucha inseguridad respecto a qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Entonces, para nosotros el contar con la asesoría de Aliarse en su momento fue muy exitoso también, porque eso nos dio a nosotros un poco más de ventaja, porque Aliarse ya había trabajado una alianza también con Acueductos y Alcantarillados y había trabajado una alianza con el Ministerio del Deporte. Entonces ellos ya tenían algunos puntos resueltos que nos ayudaban, en ese caso a Jairo y a mí, a poder darle un poco más de respuesta ágil a EPA. Lo otro que también fue indispensable es el hecho de que se tengan bien identificados quiénes son las personas responsables de cada uno de los actores involucrados, para que se sacara el espacio semanal, porque prácticamente era semanal, para tener una reunión de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, para poder ver efectivamente que el avance se estaba dando como se quería y que no se dieran problemas de comunicación, ¿verdad? Que el objetivo que yo estaba persiguiendo era el mismo que estaba persiguiendo Jairo, era el mismo que estaba persiguiendo Andrea, era el mismo que estaba persiguiendo cada uno de los involucrados, porque eso nos ayudó a no tener problemas de comunicación, a estar claros de que si estábamos trabajando y había capacitación en un EPA, todos trabajábamos y todos coordinábamos para llegar a la capacitación, cumplir en horario, ser responsable con las personas que llegaban. Tuvimos mucho apoyo también de un par de funcionarios de las 2 áreas de conservación, entonces ellos intercambiábamos roles, eso hacía también que las áreas que eran las beneficiadas entendieran cuál era su participación dentro del proceso y se involucraran con nosotros, porque sí, tratábamos de darle las capacitaciones a todos al mismo tiempo, pero la empresa privada también trabaja con roles, ¿verdad? Entonces, en el momento en que llegaba el grupo de la mañana, se le daba la capacitación, cambiábamos al grupo de la tarde, los muchachos también tenían sus obligaciones dentro de la empresa. Entonces, el nosotros entender cómo era el funcionamiento de ellos y ellos entender cómo era el funcionamiento nuestro, también fue clave para lograr entendernos y no perjudicarlos a ellos en sus metas empresariales y no perjudicarnos a nosotros en el tema de las responsabilidades como funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, esa dinámica que hubo, ese intercambio de comunicación tan directo, tan efectivo, tan constante, facilita muchísimo las cosas. Entonces, eso nos permitió a nosotros ejecutar las etapas de la estrategia mucho más fluido que si no hubiéramos tenido esa posibilidad de reunirnos constantemente. Muchas gracias entonces a doña Cindy y a doña Andrea por este espacio para aclararnos las dudas y las inquietudes que tenemos con respecto a este tema. Como el tiempo es oro, viendo que nos quedan poquitos minutos, vamos a proseguir con lo que está agendado, que es un ejercicio
poquito más interactivo de 3 preguntitas y me parece que van a compartir el enlace por medio del chat. ¿Es así? Eh, Mariana, Carla, que está por ahí, ¿nos Hola, pueden compartir, por favor? claro, con gusto. La dinámica será que en las pantallas van a identificar las preguntas que tenemos. Por ejemplo, dando inicio a la primera consulta, ahorita verán la primera que es referente a si conoces alguna alianza por la conservación de la biodiversidad. Ustedes ahí podrán indicar si sí o no. Vamos a dar unos pequeños minutos mientras los participantes puedan contestar y luego vamos a estar viendo como los resultados. Entonces, ahorita corroborando, ya en sus pantallas han visto la primera pregunta referente a si se conoce alguna alianza por la conservación de la biodiversidad. Ya tenemos algunas respuestas, como 15 respuestas. Tenemos un poquito más de tiempo para tener la mayoría de las mismas. Bueno, por el tiempo, entonces vamos a cerrar. Ya tenemos 21 respuestas. Vamos a finalizar la votación y en pantalla creo que ya logran ver los resultados. Aquí, María Fernanda, tú me confirmas si se logra ver ya los resultados. Sí, es, Perfecto, en el lo cual logran ver. entonces, perfecto, ven que la mayoría, alrededor de un 67% de los que están aquí en la sesión, indican que sí, que tienen, que conocen alguna alianza por la conservación de la biodiversidad y tenemos alrededor de un 33% que no. En ese sentido, para optimizar el tiempo, vamos a hacer la segunda pregunta y que está relacionada pues a la primera. En el tema de que las personas que contestaron que sí, vamos a agradecer si nos pueden colocar referente a qué socios forman la alianza. De la alianza que ustedes tienen conocimiento, por favor, si nos pueden indicar qué socios están incluidos en esta alianza y de igual manera vamos a dejar el espacio para que puedan contestar. Mario. Perfecto, seguimos dando el espacio. Tenemos 9 respuestas. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que puedan contestar a a la segunda pregunta, que es referente a qué socios forman la alianza. Bueno, ya tenemos 13 respuestas y por cuestión de tiempo vamos a parar, a finalizar la votación. Y de igual manera vamos a estar compartiendo los resultados. Entonces, en ese sentido, Eh, Cindy, perdón, María Fernanda, ¿me confirma si logran ver? Si no, voy a... Sí, entonces no se me Sí hace se nada logra ver. si me ayudas dando retroalimentación referente a los diferentes socios. Ok, dice que socios forman la alianza y, perdón, no lo estoy viendo, ustedes lo están viendo, perdón. Sí, yo veo que dice, bueno, empresa privada, ONG, instituciones estatales. Sí, no, se me desapareció el... Me parece que cada persona logra ver la respuesta que colocó, no la de los demás. Ok, sí, ahí nos las disculpas del caso. Listo, Ahora sí, sí, ¿no? Ok. ahora sí, Carla. Perfecto, entonces, bueno, aquí vemos ya varias, en más grandes las palabras o los actores que más se repiten, como pueden ver, empresa privada, sector, eh, cooperación, CONAM, algunas instituciones ya pues nacionales, algunas instituciones públicas, algunos aliados estratégicos, entonces ahí vemos que es bastante variada los actores que han estado pues involucrados en estas alianzas que ustedes conocen para esta alianza para la biodiversidad. Y entonces en ese sentido, ya para finalizar este segmento de preguntas, tenemos la última y que esta está relacionada. Vamos a dar
inicio a la tercera pregunta, es si ustedes pertenecen a alguna alianza. De igual manera, aquí nos contestan sí o no. Ya vamos teniendo alguna respuesta, ya vamos teniendo 13 respuestas, entonces vamos a dar un poquito de espacio para tener el total de respuestas. Bueno, por tiempo vamos a finalizar aquí la votación y en el cual ya están viendo, si no me equivoco, los resultados de esta última pregunta. Vemos que un 40% dijo que sí, un 60% ha dicho que no. Entonces, justamente por ello es que el propósito de estas sesiones, ¿verdad? Para poder generar un poco más de interés en la articulación, en la generación de estas tipo de alianzas para conservación de la biodiversidad, también por el tema del involucramiento de la empresa privada, ¿verdad? Que en su momento puede ser un gran aliado para generar estas acciones. Entonces, finalizamos con este segmento de las preguntas generadoras y María Fernanda, te cedo nuevamente el espacio para el cierre. Gracias, Carla. Solo hacerte la acotación que no pudimos ver la última imagen. Sin embargo, vos no la leíste, ¿verdad? Quedó 40, 60, 40. ¿Te Así entendí? es. Sí. Muchas gracias por confirmar el dato. Bueno, son las 10:30, ya es hora de ir concluyendo con este espacio. Agradecerles a todas las personas que se conectaron, así como a las expositoras de poder sacar tiempo para compartirnos de estas experiencias, estos casos de éxito acá en Costa Rica. Igualmente comunicarles que doña Katia Mejía se disculpó profundamente porque dice que estaba en un lugar donde la conexión a internet no es muy buena. Sin embargo, pues queda también abierta la posibilidad de volver a programar, ¿verdad? Y contarnos su experiencia. En el chat también está la página de la institución donde ella trabaja, que es Ecored. Entonces, por si quieren ir, ¿verdad? Pues también explorando, ¿verdad? Que es Ecored. Y también avisarles que el próximo 12 de septiembre, también a las 9 de la mañana, sería el próximo cafecito virtual y va a tener como tema estrategias y herramientas para la educación ambiental y corredores biológicos desde el ámbito también de la ciencia ciudadana. Entonces, pues les esperamos, ¿verdad? El próximo mes en este espacio pues, de compartir, ¿verdad? Así que pues que tengan una linda mañana, ¿verdad? De lo que resta de la mañana y nos vemos hasta el próximo mes. Hasta luego, muchas gracias. A vos, más bien. Muchas gracias. Hasta luego, ya. Gracias, hasta luego. Hasta luego.